Ok, las últimas tres reuniones hemos estado hablando, bueno, dos reuniones anteriores hemos estado hablando acerca de la unidad. Ok, la primera fue guardar la unidad, si recuerdan, un repaso rapidito, ¿no? Guardar la unidad. El segundo tema, ¿no?, que el pastor Oscar compartió fue cualidades que fomentan la unidad. Y todo lo hemos estado viendo en Efesios capítulo 4. ¿Ok? Entonces vamos a leer Efesios capítulo 4, del versículo 1 hasta el 6. ¿Ok? Dice la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios bendiga su palabra. Y esta noche rápidamente vamos a ver sobre verdades. Así como hemos visto estos temas de guardar la unidad, cualidades que fomentan la unidad, ahora vamos a ver verdades que nos unen. Y eso es importante que entendamos, que aprendamos. Porque yo sé que todos entendemos que somos uno en Cristo. Entendemos que el Señor nos ha hecho parte de la familia de Dios. Pero tenemos que entender las verdades que confirman esa unidad. Porque si tú entiendes eso, entonces tu vida va a comenzar a ser de bendición para tus hermanos. Cuando vimos en cuanto a las cualidades que vimos entre los versículos 2, por ejemplo, 3, que hablaba de humildad, mansedumbre, paciencia, ¿no? ¿Cómo tratarnos? Pues si entendemos lo que vamos a ver esta noche, se nos va a llevar a poder aplicar en forma práctica esa otra verdad que ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque entonces ya no lo hacemos solamente porque el Señor nos dice hazlo. Lo vamos a hacer porque entendemos el propósito de Dios de ser de bendición unos para los otros. ¿Amén? Entonces, siempre es bueno que entendamos que las verdades bíblicas tienen un propósito y es enseñarnos. Hemos estado viendo, por ejemplo, estamos leyendo Levítico, ¿no es cierto? Y a veces, ¡ay, qué pesado el libro porque habla pura leyes, leyes y leyes! Y ya hasta aburre de leer muchas leyes, dicen. Pero eso tiene un propósito. Era un pueblo esclavo, un pueblo que no tenía ley, un pueblo que vivía como bien le placía en el fondo de todo. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que les ordenaran qué hacer. Y Dios le había dado libertad para comenzar a vivir ya tomando decisiones correctas. Y Dios tenía que enseñarles esas decisiones correctas. ¿A través de qué? De principios y valores. Entonces ahí el pueblo comienza recién a vivir con respeto mutuo. Respeto a Dios y respeto entre ellos mismos. Igual, cuando venimos a Cristo, tenemos que aprender a vivir en la libertad que el Señor nos da. Ese es como la sombra de lo presente para nosotros. Entonces es entender de que no es que yo vivo solo, no es solamente yo con Dios, sino que Dios me ha dado una gran familia para aprender a amar como Él me ama. ¿Cómo aprendo? Amando a mi prójimo, a mi hermano. Y eso es hermoso cuando lo entendemos. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Miren, hemos estado hablando de la unidad y esa unidad
nos la da Dios. Eso es la obra de Dios. No es que al hombre se le ocurrió, no que a los líderes, a los pastores se le ocurrió. Es Dios el que instituyó la iglesia como cuerpo de Cristo y nos unió en la gran familia. Y acá en la carta a los Efesios habla de todo eso. ¿Por qué hablaba? Porque había diferencias, conflictos entre los cristianos judíos y los cristianos no judíos. Y en la carta a los Efesios comienza a aclararles y hablarles sobre la unidad, la necesidad, que entiendan que ya no son entes separados, sino ya no se habla de judío o de no judío, se habla de cristiano, de un solo cuerpo. Igual, cuando venimos a Cristo tenemos que aprender y entender esas verdades. Ya no hay diferencia. Somos uno. Acá está el pueblo de Dios. Todos somos uno. Y eso tenemos que entender. Y Dios no lo hace solamente para decir, ya, tengo mi mancha de amigos, mi grupo, qué lindo. No, es más que eso. Porque es una unidad que su propósito es de ser de bendición unos con otros. De poder bendecirnos no solamente entre nosotros, aún ser de bendiciones afuera. Porque ellos van a ver, los no creyentes, los que no creen en Cristo, van a ver si lo que hablamos, lo que decimos que creemos, es verdad. ¿Cómo? Con tu comportamiento, con tu testimonio. ¿Y cuál es el mejor sello de garantía que van a ver? Es el amor. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, para reforzar todo eso, por eso es que, ¿qué dice? ¿Qué cosa es lo que fomenta la unidad? Dice que vamos a dividirlo en dos triadas, en dos grupos de a tres. El primer grupo habla sobre que nos ha dado ¿qué? Nos ha hecho un cuerpo. ¿No? Lo primero que dice es un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, acá hay tres aspectos importantes que hay que aprenderlos, conocerlos. El primero, que somos un cuerpo, el Señor nos ha hecho un cuerpo en Él. Esa unidad es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Origen no es humano, eso viene de Dios, porque es Dios el que nos ha unido a través del Espíritu Santo. Y dice que somos un cuerpo, pero todo cuerpo ¿qué necesita? Tener una cabeza. ¿Y nuestra cabeza quién es? Cristo. Entonces eso significa que este cuerpo tiene que estar sujeto a Cristo. ¿Amén? Ahora, ¿pero qué más dice? Un espíritu también. ¿Por qué? Porque todos estamos unidos en un mismo espíritu. ¿Quién es el que nos ha convencido de pecado? ¿Quién ha tocado nuestras vidas cuando estábamos lejos de Dios? Era el Espíritu Santo, Dios mismo. ¿A través de qué? De la obra del Espíritu Santo, que es aquel que nos convence de pecado. Pero no solamente eso, sino que la presencia del Espíritu Santo está en la vida de cada creyente, de cada cristiano. Mora el Espíritu Santo. ¿Y por qué mora? Porque es el sello que Dios ha puesto en nosotros. Sello que nos hace que le pertenecemos a Dios, que Dios es nuestro dueño. Pero no solamente eso,
sino que es la garantía. Miren, ¿saben qué es lo hermoso? Dice en Efesios, en el capítulo 1, que es las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras es garantía. Es como decir el adelanto. Tú cuando haces un negocio, vamos a decir, vas a comprar un terreno, un bien, tú dices, mira, yo te doy un adelante de 10%, esas es las arras. Entonces Dios nos ha dicho, tú tienes vida eterna. Entonces, ¿qué garantía tengo yo que tengo la vida eterna? Dice, el Espíritu Santo mora en mí. Y Él es las arras de esa herencia. Que es tremendo eso. Porque aún Dios, para enseñarnos y darnos garantía de lo que Él nos da, usa un lenguaje legal para que nosotros podamos tener esa garantía, esa convicción de esas verdades. Pero ¿qué más encontramos en esa primera triada? Dice, una misma esperanza de vuestra vocación. ¿A qué se refiere? ¿Qué esperanza tenemos? Vocación de nuestro llamado. ¿A qué? A la vida eterna. A entender, ya no soy de acá, ¿soy de dónde? De la patria celestial. Entender que sí, tenemos esa herencia y que nos ha llamado, por lo tanto, a vivir como hijos suyos, pero con esa esperanza de la vida eterna, de prepararnos para esa vida con Dios. Y eso nos lleva ¿a qué? A un estilo de vida diferente, por lo tanto, a vivir como Dios le agrada. Y cuando uno entiende qué cosa es lo que le agrada a Dios, va a entender de que lo que Dios quiere es bueno para nosotros. Y comenzamos a disfrutar esas cosas buenas. Cuando no entendemos, entonces esos mandamientos que Dios nos manda los sentimos como carga, como fastidio. Qué espeso, Dios me pone esto, quiere que haga esto y no me deja divertir. Pero el creyente que comienza a entender esas verdades, disfruta. Porque dice, gracias Señor, porque tú lo que me estás mandando es para cuidado mío. Lo mandas porque me amas. Cuando yo le llamo la atención a mi hijo, por ejemplo, yo tengo mi hijo, ¿no? Adolescente, usted está en una edad difícil. Entonces, yo le tengo que poner reglas, porque él quiere hacer las cosas a su manera. No, a veces me río porque se para peleando con su mamá, ¿no? Ahí amorosos los dos, pero discuten, ¿no? Porque se quiere rebelar con su mamá, ¿no? Hasta que yo vengo y le digo en una, ¿no? Ya renegando todo, se sujeta. Y a veces, mire, hasta viene y me pide perdón, ¿no? No solamente a mí, a su mamá. Porque como que reacciona y se da cuenta, no tiene razón lo que me está diciendo. Así somos nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos de estas verdades. Por eso a veces nos reímos y decimos, a ver, ¿qué tipo de creyente soy? ¿Soy chúcaro o soy manso? ¿Qué tipo de creyente eres? Te quedan medio chúcaros, ¿no? Hay que ser mansos y humildes, hay que desear más de Dios. Eso no quiere decir que no pienses, que no razones, que no le preguntes a Dios. Pregúntale a Dios. Cuando tengas ahí dudas, algo, pregúntale. Discute con Dios si quieres. Vas a perder, pero discute. No importa. Porque ese es tener una relación con Dios. De padre con hijo. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Mire, tres verdades. Nos enseña mucho. La segunda triada. Miren lo que habla. Un Señor. Un mismo Señor para todos. No es que es mi Señor o es mi Señor más que el tuyo. No, es
nuestro Señor, porque le pertenecemos, porque Él en la cruz dio su vida por cada uno de nosotros, por igual. Y Él nos ama por igual. Y quiere lo mejor para cada uno de nosotros por igual. Porque Él es nuestro Señor. Y Él nos va a guardar y proteger, pero también quiere obediencia. Por eso la importancia que resalta, ¿no?, para la palabra Señor, señorío sobre nuestras vidas. Entonces seamos sabios y no luchemos contra el Señor. Al contrario, sometámonos a nuestro Señor. Pero en segundo lugar, ¿qué más viene? Una fe. Hablando del Señor y la salvación que nos ha dado, ¿qué cosa es lo que nos une? Una misma fe. ¿Por qué? Porque es una misma fe ¿en qué? En la salvación que nos ha dado. O sea, nos ha dado también algo en común, que es creer en la salvación, en la obra de Cristo a favor nuestro. Y compartimos esa fe juntos, todos por igual. ¿Pero qué más? Un bautismo también. Y acá está hablando del bautismo de agua. ¿Recuerdan cuando dice ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, también habla del bautismo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nos convertimos y queremos confirmar nuestra fe, queremos dar testimonio público de nuestra fe, ¿qué hacemos? Llevamos nuestras clases de verdades fundamentales, ¿no? 16 lecciones. Esperamos la entrevista con el pastor. Se hace una eternidad, ¿no? Pero perseveramos. ¿Por qué? Porque queremos dar testimonio de nuestra fe. Queremos decirle a familiares y amigos que no conocen al Señor, ¿sabes, Señor? Tú eres real en mi vida. Eso es común para todos nosotros. Todos los que han sido bautizados hemos tenido que pasar. Y eso nos une también. Entonces ahí hemos visto dos triadas, ¿no? Dos grupos de a tres, que nos da el argumento sólido de la unidad que debemos de tener. Hasta que finalmente, para cerrar ya con broche de oro, dice, un Dios y Padre de todos. No mi Dios, no mi Padre, sino nuestro Padre, nuestro Dios. O sea, creemos en el mismo Dios todopoderoso. Y eso es importante que tengamos claros. Y eso nos lleva ¿a qué? A poder tener una relación íntima con Él, de confianza. Pero también nos lleva ¿a qué? A entender que si Él es nuestro Padre celestial, el que está a tu derecha y a tu izquierda, ¿qué vendrían a hacer? Tus hermanos, tus hermanas. Y eso nos hace ¿qué? Una gran familia. ¿Entienden por qué? Cuán importantes son estas verdades para poder fortalecer nuestro caminar con el Señor y poder poner en práctica los primeros versículos cuando habla de que hemos sido llamados a vivir con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿qué nos debe llevar para terminar? ¿Qué nos debe llevar estas verdades? Si comenzamos a aplicar esto realmente en nuestras vidas. Primero, entender que somos una gran familia en el Señor, un solo cuerpo. ¿Amén? ¿Está claro? Pero ¿qué más? Algo práctico. Nos debe hacer entender que debemos de cuidarnos unos a otros. Varones, cuiden a sus hermanas.
Chicas, cuiden a los varones, no los maltraten. Que a veces, digo porque a veces hay quejas pues, por ahí, ¿no? Hay que cuidarnos. ¿Y eso qué significa? Hay lobos que se meten. ¿Y qué haces? Si son tus hermanos, ¿los cuidas? ¿O permites que los lobos vengan y los arrebaten y se los lleven? Madurez, ¿qué es? Si somos maduros en la fe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a luchar por cuidar a mi hermano, a mi hermana. Pero ¿qué más? Yo sé que los hermanos se pelean en casa, discuten, hay diferencias. Pero ¿saben qué? No debemos de criticarnos, no debemos de estar hablando mal el uno contra el otro, no debemos de marginarnos. ¿Ustedes creen que eso es agradable a Dios? Hago esa pregunta, pero yo sé que entienden que no, y eso no es correcto. Si hablamos que somos un cuerpo en el Señor, una unidad, y estas verdades que hemos visto, 7 verdades, las entendemos, saben que debemos de unirnos y dejar de ser críticos los unos con los otros, sino cuidarnos. Para terminar, ustedes saben que entre los discípulos del Señor, en los apóstoles, habían diferencias. Saben que habían, un ejemplo voy a dar, había un apóstol que se llamaba Simón y había otro que se llamaba Mateo. Y ellos tenían grandes diferencias. Simón le llamaban Simón cananista, y era un celote. ¿Qué cosa era un celote? Era un rebelde sin causa. Bueno, con causa, ¿no? Porque era lo que llamarían hoy en día como un terruco de su época. Porque estaba en contra del Imperio Romano. Miren, ¿eh? Y el Señor lo llamó, ven para acá. Pero también llamó a Mateo. ¿Y qué cosa era Mateo? Era un publicano. ¿Qué cosa era un publicano? Un cobrador de impuestos. ¿A favor de quién? Del Imperio Romano. A ver, imagínense cuando el Señor los llama y se encuentran cara a cara. Besitos y abrazos. No creo, ¿no? Así que habrán dicho, lo primero que habrán dicho, oye, ¿tú qué haces acá? ¿Cierto o no? Pero esos 2 hombres fueron parte de ese equipo que el Señor formó para cambiar el mundo, para hacer su obra. Mateo es el que escribió el Evangelio de Mateo. Y así cada apóstol hizo la obra a la cual fue llamado. Entonces no podemos tener esa diferencia, teniendo esos ejemplos. Amén. Dios quiera que estas verdades se vuelvan reales en nuestras vidas, pero aprendámoslas. Que estas verdades nos ayuden a poder poner en acción lo que el Señor quiere de nosotros. Ser ejemplo de vida, ejemplo para otros, pero ser luz a las naciones, ser luz y sal en medio de la gente que no conoce al Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Celestial, tú eres Dios soberano, pero Dios sabio. Señor, que tú nos hablas en tu palabra verdades para bendecir nuestras vidas, para no ser un pueblo errante, un pueblo necio,
ser hombres y mujeres que caminen como bien les plazca, sino que tú nos das argumentos en tu palabra, argumentos sólidos, para bendición nuestra, para enseñarnos a caminar rectamente, rectamente contigo, pero rectamente con mi prójimo, con nuestro prójimo. Señor, obra en nosotros, haznos entendido de tus verdades, que esto no caiga en saco roto y se pierda, sino que por el contrario, fructifique, germine, y que en nuestra vida se vea, Señor, ese amor, el uno con el otro, Señor, para que muchos crean y se vuelvan a ti. Que todo sea para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.